Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ya nos encontramos en la mitad de agosto, hoy día es 15 de agosto del año 2021. Bueno, y estamos con mucho frío, así que les recomiendo que se cuiden, que se abriguen, porque el invierno ha sido duro en esta ocasión. Vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor allí en Mateo capítulo 22, versículo del 36 al 40. La palabra del Señor dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Tengamos un momento de oración. Bendito Señor y Padre Celestial, en este día reconocemos tu grandeza, reconocemos tu soberanía sobre todos nosotros, sabiendo, Señor, que eres un Dios poderoso que gobierna los cielos, la tierra, los mares, Señor, la furia de los volcanes y de los vientos, Señor, como también todos los fenómenos del universo. Bendito Padre, sabiendo también que con ese mismo poder, Señor, gobiernas toda la humanidad también, Señor, ejerces tu voluntad sobre nosotros, Señor. Bendito Padre, queremos en este día clamar a ti, Señor, porque sabemos que también eres un Dios misericordioso, Señor, y también sabemos, Padre Celestial, que nosotros los seres humanos somos pecadores. Faltamos continuamente, Señor, a tus mandamientos. Es por eso que nos humillamos y nos inclinamos frente a ti para pedirte perdón con el corazón arrepentido, Señor. Rogando que nos perdones, Señor, y que nos restaures, Señor. Bendito Dios, y nos llenes del Espíritu Santo. Bendito Padre, te rogamos que nos acompañes durante este culto de adoración. Bendice a cada uno de los hermanos que nos está viendo, Señor. Bendice a todos los hermanos que también están con problemas de salud, Señor. Delicada su salud, Señor. Los que están en otro tipo de aflicciones, Señor, ya sea económicas, ya sea conflictivas, lo que les haya sobrevenido, Señor. Bendito Padre, te rogamos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá. Mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad. Mis manos quiero hoy alzar y de tu amor, tu gran amor quiero cantar. Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá. Mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad. Mis manos quiero hoy alzar y de tu amor, tu gran amor quiero cantar. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá. Mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad. Mis manos quiero hoy alzar y de tu amor, tu gran amor quiero cantar. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre.
Siento que alabando celebraré tu amor, y cuando el mundo vea la luz cantarán también de alegría como yo. Cantaré de tu amor por siempre, 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 viviré 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 de tu amor por siempre. La palabra del Señor la encontramos en el libro de Filipenses, capítulo 4, de los versículos 1 al 9, y dice así: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudas a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Bien, hermanos, hemos llegado al momento de la reflexión de la palabra de Dios, y en esta ocasión vamos a ver el pasaje de Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 9. Este va a ser nuestro penúltimo mensaje de Filipenses, y después vamos a pasar a otra serie que ya les iremos anunciando más adelante. Damos gracias a nuestra hermana Candy, que nos ha leído el pasaje, y bueno, vamos entrando ya en materia. Un poco para entrar en contexto de lo que hemos visto antes, para ver el contexto en el que se da este capítulo 4. Veníamos diciendo desde el capítulo 3 que las cosas que para él fueron importantes en el pasado ahora las considera basura, y estamos hablando del apóstol Pablo. Él considera basura todo lo que para él había sido importante para antes. Ya habíamos hablado hace algunas semanas de aquella declaración del apóstol Pablo. No da por hecho que ya haya logrado el premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús, ¿ya? Pero sigue moviéndose adelante el apóstol Pablo en dirección a ese premio. Clame ante los cristianos filipenses que esto mismo sintamos. Una frase que se repite también ahora en el capítulo 4. Llama a los cristianos filipenses hermanos. También les dice: sed imitadores de mí y mirad los que así anduvieren como los que tienen por ejemplo. Entonces los llama a ser imitadores de él.
y también, al contrario de los enemigos de la cruz de Cristo, en lo que vimos la semana pasada, nuestra vivienda es en los cielos, donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces también menciona que nuestros cuerpos van a ser transformados, ¿ah?, para ser semejantes al cuerpo de su gloria, cosa que vimos la semana pasada. Bueno, y ante estas declaraciones que hizo en el capítulo 3, comienza el capítulo de Filipenses, capítulo 4, versículo 1, diciendo una afirmación, podríamos decir, que conecta ambos capítulos. Dice, así que. Entonces, es como decir por lo tanto, ¿ya? Entonces, así que, hermanos míos, y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Entonces, él va y hace esta afirmación, así que para mostrar una conclusión, para hacer una exhortación a propósito de todo lo que había dicho antes, ¿ah? Hermanos míos, los habla con palabras cariñosas, amados, deseados, ¿ah? Y refleja el profundo afecto que tenía el apóstol Pablo por los filipenses, ¿ah? Entonces, y un amor muy profundo, porque era la primera iglesia que había fundado en Europa. Gozo y corona mía, dice. Entonces, la mayoría de los pastores han tenido alguna experiencia en la que han tenido un impacto significante y positivo en la vida de otra persona. Recordar estos momentos es un gozo. Para el apóstol Pablo lo fue. Gozo y corona mía, dice. Y se refiere a los cristianos de Filipos como su corona. Entonces el apóstol Pablo era muy acostumbrado mucho a usar ejemplos deportivos. Recordemos que en aquel tiempo se celebraban los Juegos Olímpicos, se hacía mucho deporte, y en todas las ocasiones se le ponía como premio una corona a los deportistas que triunfaban. Y el apóstol Pablo usa esta misma figura para hablar de los filipenses como su corona. Está diciendo que su fe rinde testimonio a la eficacia de su ministerio. Son la marca y los símbolos de sus logros en Filipo. Son podríamos decir, el premio por un trabajo bien hecho. Entonces el apóstol Pablo se goza en todos los filipenses, pero después continúa en el versículo afirmando una cosa que es muy importante. Dice, estad firmes en el Señor, amados. Entonces, antes Pablo les pidió a los cristianos filipenses que llevaran vidas dignas del Evangelio de Cristo. Ya lo había dicho en el capítulo 1, versículo 26, entonces, vidas dignas del Evangelio, para que, o sea, que vaya a veros, cuando fuera a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Entonces ahora les vuelve a repetir, pero les dice, estad así firmes en el Señor. Estad así, de esa misma manera, firmes en el Señor, amados. ¿Qué significa estar firmes en el Señor? Bien, vamos a ir al Sermón del Monte, cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice lo siguiente, allí en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña.
y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre una peña. ¿Qué es lo que es una peña? Es una roca, ¿ya? Entonces, en este caso, para estar firme hay que escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo y llevarlas a cabo. Para los cristianos filipenses, escuchar las palabras de Pablo y llevarlas a cabo tendría prácticamente el mismo efecto, estar firmes allí, inquebrantables, podríamos decir, y sin ninguna posibilidad de cambiar, o desobedecer la palabra del Señor. Luego en el versículo 2 y 3 vemos que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, dijo el apóstol Pablo. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, sí, bien digo, cuyos nombres están en el libro de la vida. Evodia y Síntique, exhorto a que sientan lo mismo en el Señor, dice en otra versión bíblica. Aquí dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces, la misma palabra en griego que dice exhorto o que sean de un mismo sentir, que sientan lo mismo en el Señor, transmite un sentimiento de súplica. Les ruego, les exhorto. Pablo tiene cuidado de no ponerse de un lado o de otro, porque estas dos hermanas aparentemente estaban, y había sabido el apóstol Pablo que estaban en conflicto, y les pide a estas mujeres individualmente que dejen atrás su conflicto para poder ver las cosas de la misma manera, para que trabajen juntas en armonía. Bueno, estos versículos son los únicos versículos donde se mencionan a estas dos mujeres en el Nuevo Testamento, y al parecer estaban en conflicto. Y estos conflictos nos deja a entender que en la iglesia de Filipo, o en la iglesia primitiva, siempre se veían conflictos entre las personas. No creamos de que solamente en las iglesias del siglo XXI vemos todas estas clases de conflictos. En las iglesias del siglo I habían tantos enfrentamientos dentro de la iglesia, tantas diferencias como las existe en el día de hoy. Y el apóstol Pablo va y les exhorta, dice, a que sean de un mismo sentir. Entonces, para los cristianos del día de hoy es importante entender esto. La mayoría de las iglesias experimentan estos conflictos, y existen por lo menos dos razones para estos conflictos. Uno, la gente tiende a formar opiniones diversas. Dentro de la iglesia se da esto. Y para nosotros es fácil creer que tenemos la razón y que los demás no la tienen. Y también la iglesia está en guerra con el cosmos, con el mundo secular y el mundo que está opuesto a Dios. Entonces el mundo, el cosmos, siempre está tratando de desviar el evangelio, de subvertirlo, podríamos decir de una u otra forma, convenciendo a cristianos que adopten estándares del cosmos o del mundo. Hablamos de cosmos como del mundo. Todos somos pecadores y por eso a veces sucumbimos a los valores del mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado, y les llama a que sientan lo mismo en el Señor. En su primera carta a la iglesia de Corintio, Pablo les pidió a los cristianos de Corintio que evitaran las divisiones, para que no haya entre vosotros disensiones. Antes seáis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Eso dice ahí, lo encontramos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10.
Entonces, Pablo, esta es la cuarta vez en esta carta a los filipenses que Pablo utiliza esta terminología, sentir lo mismo y de pensar igual, sentir lo mismo en el Señor. Entonces, asimismo dice también, te ruego a ti, hermano y compañero. Y aquí, bueno, el apóstol Pablo, de una carta que dirigía a una iglesia en particular, a una congregación, de repente se refiere a una persona en particular que no es mencionada dentro de este texto. Dice, asimismo te ruego también a ti, hermano, compañero, verdadero compañero de yugo, podríamos decir. Podría ser una buena traducción, pero la frase compañero de yugo es un poco arcaica y antigua, pero solamente acá asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. Entonces, les ruega a este hermano en particular, que no nos dice quién es, que las ayude, que ellas combatieron con él. Eran dos mujeres que habían sido, o que eran en aquel momento, muy activas en lo que es en la obra del Evangelio o el reino de Dios. Les pide que ayude a resolver cualquier dilema que existe entre ellas. Pablo muestra mucho respeto por estas dos mujeres, a quien quería mucho. Trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás de mis colaboradores. Habían otros colaboradores allí en la iglesia de Filipo. Aquí ya van surgiendo otros nombres, porque nosotros teníamos en nuestra memoria a Lidia, y teníamos también a nuestra memoria al carcelero de Filipo. Pero aquí aparecen estos personajes, este que no es nombrado, Bodia y Sintique, y tenemos a este Clemente, y los demás de mis colaboradores. Clemente, bueno, no sabemos, no podemos especular de quién era Clemente, porque en aquel momento el nombre de Clemente era muy común en toda la población, así que pudieron haber sido muchos Clementes, y pueden haber habido muchos Clementes dentro de la congregación. Bueno, y después les dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Cuyos nombres están en el libro de la vida. El libro de la vida se menciona en varias veces en el Antiguo Testamento. Ahí vemos algunas menciones allí en Éxodo 32, en Salmo 139, 28, en Daniel capítulo 7, versículo 10, también en Malaquías 3:16, pero también en el Nuevo Testamento, ahí, sobre todo en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5, capítulo 13, versículo 8, y así podríamos mencionar muchos. El libro de la vida es donde aparecen los nombres de todos los redimidos. De todos los redimidos. No aparecen los nombres de todas las personas, de todo el mundo, sino solamente los redimidos. Y es esta gente que es redimida, estos hermanos que son redimidos, y todos nosotros también, que gozarán de la vida en el porvenir. Luego tenemos los pasajes del versículo 4 al 7 que nos dicen regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo regocijaos, o podríamos decir también gozaos en el Señor siempre, y otra vez digo que os gocéis. Entonces hay varias hay varias referencias al verbo gozar en esta carta. Lo repite continuamente, lo vemos en el capítulo 1, versículo 18, capítulo 2, versículo 17 al 18,
el versículo 28, después en el capítulo 3, versículo 1, y ahora nos encontramos de nuevo con este llamado o invitación del apóstol Pablo a regocijarse en el Señor siempre. Y cuando hablamos de siempre, quiere decir en todo momento. Para nosotros siempre el gozo lo entendemos como los momentos de felicidad, de jolgorio, de alegría, pero el apóstol Pablo llama a sentir este sentimiento siempre, y eso incluye momentos que pueden ser tal vez un poco más de tribulación, un poco más atribulado, más de aflicción. Recordemos que el apóstol Pablo en este momento estaba encarcelado, estaba viviendo una vida no muy cómoda, podríamos decir. Entonces él nos llama a tener este sentimiento siempre. Igual que una persona común y corriente puede gozar después de recuperar una oveja perdida, una moneda perdida, un hijo perdido, así también habrá gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente, que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces en cada obra del Señor, en el momento en que muchas personas se arrepienten y se acercan al Señor, es un motivo de gran gozo. Entonces el gozo hay que sentirlo siempre, por una u otra razón. Entonces él llama a gozar en el Señor siempre, y otra vez digo, os gocéis, o gocen. El gran pastor reformador inglés John Wesley dijo: falsa piedad es la religión del demonio. Así es. Entonces el gozo tiene que reflejar en nuestra cara la alegría de ser de Cristo. No tiene que ser un gozo disimulado, tenemos que disfrutar lo que hacemos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Vuestra gentileza, y en otras versiones bíblicas no dice gentileza, dice modestia, porque la palabra piei, que es la palabra griega, significa, se acerca más a la traducción de modestia, que de repente alguien lo puede entender como una cosa de ser pasivo, pero no tiene que ver con la pasividad, con la inactividad, tiene que ver con la no violencia. Bueno, recordemos por ejemplo a Martin Luther King. En un tiempo y en un lugar, por ejemplo, donde la ira se extendía en Estados Unidos por el asunto racial, y cuando la primera tendencia a partir de eso era la violencia, Martin Luther King aconsejaba una resistencia sin violencia. Era persistente, pero no violento. Él actuaba con modestia, con gentileza, y todo eso era conocido por todos los hombres. Entendía que no tenía que romper cabezas para obtener resultados. Es más, no podía haber logrado lo que hizo si hubiera aconsejado la violencia, por decirlo. Ahora, el gran Martin Luther King es recordado en todo Estados Unidos y homenajeado precisamente por esa forma de actuar sin violencia, por la cual obtuvo los derechos civiles para toda la población afroamericana en los Estados Unidos. Después agrega que el Señor está cerca. Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y después como da la impresión de como que se sale el tema, dice: el Señor está cerca. Y cuando quiere decir está cerca, que puede significar que está a mano, está a nuestro alcance,
puede significar dos cosas, y las dos cosas son válidas. Uno, que puede, como dije, puede significar que está a mano, que está a nuestro alcance. El Señor está cerca en todo momento. Ya hablábamos el viernes el versículo donde decía: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos, decía el Señor Jesucristo. Entonces el Señor está cerca, está a nuestro alcance, o sea, no lo vamos a tocar. Cuando decimos que está al alcance de nuestras manos, es porque está presente aquí mismo. Eso puede significar que está cerca, pero también significa que está cerca su venida, en un significado escatológico, que es inminente su llegada. Ambos significados son apropiados para este versículo. El Señor está presente con los cristianos filipenses para ayudarle a través de sus adversidades, como también nos puede ayudar a nosotros a través de nuestras adversidades. Hoy día estamos atravesando por momentos de adversidad, con el tema de la pandemia, con el tema de la situación económica, o con el tema del trabajo o de las ventas, que los que son independientes. Entonces, pero también puede que el apóstol Pablo espere que Jesús venga pronto, de nuevo. Los cristianos del siglo I, perdón, tenían muy presente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La tenían muy presente, la tenían muy en su memoria, la tenían en la punta de la lengua, la tenían en su retina, de tal manera que ellos estaban pendientes, estaban se me enredó la lengua, estaban expectantes a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, incluso el apóstol Pablo pensaba que la venida del Señor Jesucristo era inminente, que en cualquier momento iba a venir nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. A los cristianos del siglo XXI como que les hace falta tener esa urgencia, ese sentimiento de lo inminente que puede ser la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Que yo creo que, bueno, mientras más tiempo pasa, más cerca estamos. Entonces, yo quisiera transmitir esto a mis hermanos, a ustedes, de recordarles de que nuestro Señor Jesucristo vendrá. Que no solamente lo tenemos al alcance de nuestra mano, en el sentido de que podemos recurrir a Él en cualquier momento en oración, que está en medio de nosotros, pero aparte de eso, el Señor Jesucristo vendrá. Y esa es una verdad, ese es el motivo de nuestra fe. La venida del Señor, está cerca, y ahora más cerca que nunca. ¿Ya? Después agrega el texto: por nada estéis afanosos. Este versículo es muy especial, es muy hermoso, es muy motivante. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. En el Sermón del Monte Jesús habló extensamente de la preocupación, del afán. Dice nuestro Señor Jesucristo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, por qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni se allegan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿Más quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Reparad en los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos.
Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Ah? En este pasaje, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo identifica las causas comunes de la preocupación de los seres humanos. ¿Ah? Primero está la vida, ¿ah? La comida, la bebida y la ropa. ¿Ah? No dice que estas cosas no sean importantes. ¿Ah? En vez de eso dice, vuestro Padre Celestial sabe que estas cosas son necesarias para nosotros, para todos los que estamos acá. Y podemos confiar que proveerá por nuestras necesidades. Esa es la buena noticia. Nuestro Señor Jesucristo proveerá por nuestras necesidades. Esto no significa que, y lo dice en varias partes, ¿ah? Y lo dice también el Antiguo Testamento, ¿ah? Encontramos varios consejos contra el temor, contra el miedo. Allí en Números 14, versículo 9, en los Salmo 118, versículo 6, en Isaías. Bueno, en fin. Y este consejo, bueno, no significa que tengamos que dedicarnos a la ociosidad por tener la seguridad de que vamos a ser provistos por el Señor. No. Entonces el apóstol Pablo, bueno, también hizo palabras contra los que se rehusan a trabajar. Dijo, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Ah? Bueno, pero de eso se trata, amados hermanos, que el Señor no nos va a abandonar nunca. Sean notorias, dice, vuestras peticiones delante de Dios con toda oración. El versículo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Estoy leyendo alternativamente de dos versiones bíblicas. Entonces, la alternativa a las preocupaciones, que menciona acá el apóstol Pablo, es la oración. ¿Ah? Es la oración y el ruego, ¿ah? Con acción de gracia. ¿Ah? Con acción de gracia. Entonces, y eso, cuando hablamos de acción de gracia, se recuerda, o podríamos decir también, viene todo este asunto de el gozo que nosotros debemos tener dentro de nosotros, porque si estamos gozosos, vamos a estar agradecidos. ¿Ah? Vamos a estar alegres, contentos con el Señor. Sean notorias vuestras peticiones delante de Dios. No debemos tener vergüenza de revelarle a Dios lo que desean nuestros corazones. Dios ya lo sabe, pero como Padre amoroso desea conversar con sus hijos. Dios puede saber muchas cosas, nos conoce en todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Alguien podría decir, ¿y para qué voy a orar? Si el Señor sabe lo que yo necesito, si el Señor sabe mis sufrimientos. Pero el Señor quiere tener una relación contigo, una relación con nosotros. Quiere que le hablemos. Claro, Él sabe. Nosotros sabemos cuáles son las necesidades de nuestros hijos, pero también queremos tener una relación con nuestros hijos, conversar, y esperamos a que nos piden las cosas y no a dárselas sin que no las haya pedido. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos relacionarnos con ellos. Así nuestro Padre Celestial también quiere relacionarse con nosotros, que le hablemos, y que le hablemos con toda fe. De eso se trata. Bueno, y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y la paz es una palabra importante.
La paz aquí aparece casi 100 veces en el Nuevo Testamento y tiene sus raíces en la palabra hebrea shalom. De hecho, la palabra shalom, la palabra hebrea shalom, que significa paz, era un saludo en aquellos tiempos entre los judíos. ¿Ah? Todos los judíos, incluso en el día de hoy, todavía se saludan shalom, shalom, o sea la paz, paz, o sea, se desean paz uno con otro. Entonces es como decir hola, como decir cómo estás, entonces, y es un saludo para los judíos. ¿Ah? Entonces eso se utilizaba frecuentemente en el Antiguo Testamento. Eh, entonces se usan en la Biblia siempre esta palabra shalom y que significa más que la ausencia de violencia. ¿Ah? Porque todos decimos, la paz es la ausencia de la violencia, es vivir tranquilamente, podríamos decir, sin violencia. Eh, pero en griego y en hebreo el sentido de la palabra paz no es solamente la ausencia de la violencia, sino tiene que ver con una profunda relación con el Señor. El bienestar que viene de los hechos en la imagen de Dios, que una vez fue quebrado por el pecado y que es restaurada en el creyente. Una paz, un beneficio, podríamos decir, un bienestar de estar en plena comunión con el Señor. No tiene nada que ver con la paz mundial, que siempre se habla, no, tiene que ver con la relación, o sea, el sentirse en paz con el Señor, estar relacionado con Él. Es por eso que es importante, mis queridos hermanos, la oración, la lectura bíblica y la congregación. ¿Ah? ¿Para qué? Para tener esa paz. ¿Ah? Esa paz que nos ayuda a relacionarnos con Él. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, ¿ah? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ah? Entonces, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, toda nuestra forma de entender, de tomar, de tomar decisiones. ¿Ah? Todo eso es sobrepasado, toda esa paz que no llegamos a entender, que tiene que ver con la relación con nuestro Señor, que sobrepasa todo ese entendimiento que podamos tener. Bueno, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, esta paz de Dios, esta comunión con Dios, que sobrepasa todo este entendimiento, nuestra capacidad de entenderlo, nos va, podríamos decirlo, mantener alineados nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a estar en agregar que cuando dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, tiene que ver con que nuestras mentes que esta paz de Dios que decíamos que sobrepasa todo entendimiento, va a alinear nuestros pensamientos como en un carril, y nuestros corazones en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere decir básicamente cuando dice que todos nuestros pensamientos serán guardados en nuestros corazones en Cristo Jesús. Los últimos versículos de este pasaje, en el versículo 8, por ejemplo, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad.
Pablo le está diciendo a los filipenses lo que deben hacer. ¿Ah? En este versículo dice por lo demás, indica que está terminando esta sección con estas órdenes, con estos últimos, podríamos decir, consejos, donde hace toda esta secuencia de consejos, de todo lo bueno que pueda hacer una persona o que pueda realizar una persona, y se dirige a ellos como hermanos, ¿ah? Con lo cual es consecuente con toda la carta. Entonces dice todo lo que es verdadero, que significa realidad, verdad, una persona verdadera es sincera, ¿ah? Que enfoquen sus pensamientos en la verdad, en lo real, en lugar de lo que es falso, ¿ah? Que no fantaseen, podríamos decir también, ¿ah? Después dice todo lo honesto, lo noble, podríamos decir, lo honorable, ¿ah? Esto surge la imagen de un anciano conocido por su integridad, sabiduría, una persona que ha hecho, podríamos decir, ha tomado decisiones sabias, ¿ah? De quien se pueda también esperar un consejo fiel. Entonces la honestidad tiene que ver con todo eso, con esa forma de actuar, ¿ah? tan sincera. Después dice todo lo justo, ¿ah? Lo justo, que es lo que es lo recto, ¿ah? Tratar de vivir según la voluntad de Dios, ¿ah? Todo lo puro. Y cuando hablamos de puro, hablamos de moralidad, de moralmente puro, sin corrupción, ¿ah? Entonces, de eso, entonces, sin pecado, santidad, mantenerse santo en todo momento. Después dice todo lo amable, y aquí me quiero detener un rato. Y en el griego quiere decir algo agradable o querido, algo, el afecto que se puede tener hacia una persona, ¿ah? Entonces tiene que una persona ser digno de este afecto. La palabra amable en el español significa digno de ser amado, digno de ser amado. O sea, una persona que frente a la sociedad lo vea como alguien a quien amar. Y aquí yo quería hacer un comentario que a lo mejor a muchos no les va a gustar, a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo. Sin embargo, la palabra amable involucra todo eso. Muchas personas a lo mejor piensan y dicen, se jactan de ello, de que ellos tienen una forma de ser y que no les importa lo que vayan a pensar los demás. Y sin embargo muchos que piensan así también tienen una forma un poco odiosa de tratar a los demás. Entonces no se hacen querer por los demás, ¿ah? Porque no les importa. Yo soy muy crítico de ese tipo de cosas y no soy crítico por mí, sino que por lo que la palabra de Dios dice. Dice todo lo amable. En otras partes también de la Biblia también habla de la amabilidad. Y toda esa capacidad o toda esa imagen que la persona puede proyectar, que hace que las otras personas lo amen, lo estimen, ¿ah? No podemos andar por la vida siendo odiosos y predicando la palabra de Dios, siendo personas que están permanentemente en conflicto, ¿ya? Así es que todo lo amable, o sea, digno de ser amado. Todo lo que es de buen nombre, todo lo que la gente considera favorable, de lo que se habla bien, de la buena reputación. Si hay virtud alguna, dice, alguna excelencia, si podemos
algún pensamiento, algún comportamiento moral que podamos tener, eso tenemos que asumirlo. ¿Ah? Si alguna alabanza, si hay algo de lo que se pueda alabar a una persona, así tenemos que actuar. En esto pensad, dice. Y lo dice de una manera más profunda que una simple reflexión. La persona que piensa en este sentido analiza, racionaliza y toma decisiones acerca de lo que es útil para su vida, o de cómo podría usarlo. ¿Ah? Pablo le dice a los filipenses que se enfoquen en estas cosas. Y cosas que los amigos no cristianos puedan considerar virtudes. Entonces Pablo les dice que consideren a ellos en incorporar estas cosas a sus vidas. Entonces, qué diferente sería el mundo si todos pudieran actuar así, o si todos nosotros los cristianos pudiéramos reflejar este tipo de cosas. Y qué triste cuando los mismos cristianos no reflejan este tipo de cosas y el mundo secular nos apunta con el dedo. ¿Ah? Bueno, lo que aprendisteis y lo que recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Bueno, esto tiene mucha relación con aquello que dice el apóstol Pablo, y lo dijo en el capítulo anterior, que sed imitadores de mí. Como en otros libros dice, en otras cartas dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Bien, ahí estaríamos, y el Dios de paz estará, dijo, en entonces, y el Dios de paz será con vosotros. Y bueno, y aquí tenemos el final de este pasaje en donde el apóstol Pablo hace estas exhortaciones. No quería yo agregar muchos comentarios, dejando que la palabra de Dios quede retenida en sus memorias para poder ver esto en nuestras vidas. Yo les recomiendo que revisen este pasaje una y otra vez, sobre todo cuando tengan que tomar decisiones, sobre todo cuando tengan que actuar en la vida. Vean allí Filipenses capítulo 4, sobre todo estos dos últimos versículos y todas estas exhortaciones que el apóstol Pablo hace a los filipenses y que son de mucha ayuda para el cristiano del siglo XXI. Que el Señor sea bendiciéndonos a cada uno de ustedes, amados hermanos, y nos veremos la próxima semana con el último mensaje de la carta a Pablo a los filipenses. Si mi débil fe fallara, Él me sostendrá. Si el maligno atacara, Él me sostendrá. En mis fuerzas no podría, Él me sostendrá. Mi débil amor se enfría, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Mi Jesús que tanto me ama, Él me sostendrá. Él mi alma ve preciosa, Él me sostendrá.
en los que Él salva se goza, Él me sostendrá. A gran precio fui comprado, Él me sostendrá. Nunca seré abandonado, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Mi Jesús que tanto me ama, Él me sostendrá. De hoy, y bueno, quisiera invitar a todos los hermanos y a todos los que nos ven a participar de nuestra reunión de oración los días viernes en este caso va a ser ya a las 21 horas, un poquito más tarde porque apenas alcanzamos a veces a conectarnos con motivo del trabajo. Entonces va a ser desde ahora en adelante a las 21 horas la reunión de oración vía Meet. También tenemos, como siempre, el programa de radio los días jueves a las 9 de la noche por Radio Alternativa 105.5. Y también, por supuesto, allí está y hemos visto y se le ha mostrado la imagen de qué forma colaborar con los diezmos y las ofrendas. Quisiera también invitarlos a que sigan estos cultos de adoración y también viendo también los pasajes que hemos estado viendo. La epístola a los filipenses del apóstol Pablo es muy interesante para nuestro diario vivir en este mundo y para el cristiano del siglo XXI. Ya vamos a terminar esta epístola y vamos a comenzar una nueva serie de mensajes. Tengamos un momento de oración y luego vamos a terminar con la bendición apostólica. Bendito Señor y Padre Celestial, estamos, Señor, gozosos, Señor, de ser tus hijos, gozosos, Padre Celestial, de formar parte de este reino en que todos somos hermanos, Padre Celestial. Danos, Señor, hoy llénanos del Espíritu Santo para poder, Señor, también tener esta comunión con nuestros hermanos y con nuestro Dios, contigo, Padre Celestial. Te ruego por cada uno de los hermanos de la iglesia, Señor, nuestros hermanos que están enfermos o enfermas, Señor. Te ruego por nuestra hermana Isela, nuestra hermana Ogla, Padre Celestial, nuestra hermana Virginia, Señor, que también ha estado delicada de salud, Señor. Te doy gracias, Señor, por nuestra hermana Marta, Señor, que salió, Señor, ha estado saliendo, Señor, de sus dolencias, Padre Celestial. Te ruego, Señor, por todos los enfermos y por todos los que están afligidos en nuestra comunidad, Señor, ya sea en Huasco, Freirina o Vallenar, Señor. Te ruego por nuestros jóvenes, Padre Celestial. Te ruego por Elías, Padre Celestial, también, Señor, por el embarazo de Macarena, Padre Celestial, por la tranquilidad de todos mis hermanos, Señor. Bendito Señor, todas estas cosas, Señor, te las ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, amados hermanos, ahora y siempre. Amén. Señor les bendiga.